Hola a todas, a esas mujeres que se conectan cada martes y que están formando parte de esta hermosa comunidad de Conectadas al Llamado. Ujú. Nuestro objetivo siempre es poder compartir historias con mujeres irreales igual que tú. Belén, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Dios te bendiga, Ingrid, gracias. Es un honor compartir una vez más en esta noche juntas y pues también es un honor poder saludar a aquellas mujeres que nos acompañan en esta noche. Gracias por sus mensajitos, gracias por sus palabras de ánimo y de aliento que nos motivan cada día a poder seguir con este proyecto adelante, Ingrid. ¿Y qué tema tenemos hoy? Cuéntanos. El día de hoy queremos tocar un tema desde el respeto. Es un tema muy sensible, pero creemos que es un tema que quizás están pasando o han pasado muchas mujeres. Es un tema, otra vez, un tema real que quizás no se habla mucho y es acerca de un duelo cuando las pérdidas son muy significativas. Yo creo que todos hemos pasado procesos de duelo, pero el día de hoy tenemos el tema, el duelo cuando el corazón se pone en pausa, cuando esa pérdida de verdad es bastante significativa y Así pareciera ser es. que todo para y pareciera ser El mundo se que detiene, el mundo se se paraliza. detiene. Así que, bueno, hoy queremos compartir la historia de dos hermosas mujeres que nos acompañan y tenemos con nosotros a Verónica y a Sheila y damos gracias porque ellas aceptaron la invitación y porque van a estar el día de hoy compartiendo su historia que yo creo que va a bendecir a muchas mujeres, Belén. Así es, Amén. Ingrid. Es un gusto poderlas tener aquí con nosotras. Gracias por aceptar nuestra invitación. Como decía Ingrid, pues muchas veces es difícil hablar de estos temas. Creo que siempre es difícil de poder compartir esta situación en la que nos toca muchas veces atravesar por esos desiertos, por esos valles. Pero Ingrid, las conectadas al llamado no solamente están aquí para poder compartir las victorias de las mujeres, sino también para poder levantar las manos de aquellas mujeres que están pasando por esos valles de huesos secos, por esos valles de muerte realmente. Y pues para eso estamos aquí en esta noche. Y gracias, gracias, bienvenida Sheila y bienvenida Verónica también. Amén. Gracias por la invitación. De verdad es un placer, un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes, abriendo el corazón en realidad para poder transmitir en medio de ese proceso, en medio de esa situación difícil que uno pasa, cómo Dios te alcanza nuevamente y puedes traer una palabra de bendición para aquella mujer que quizás está pasando por estos momentos y pueda ser consolada por el Espíritu Santo. Amén. Así es. Ujú. Sheila. Amén. Igualmente, es un gusto poder estar con todas ustedes y aquí el set, ¿verdad? Maravilloso de Conectadas al Llamado, ¿verdad? Al Sí. ministerio, a la visión, a todo. Y pues sí, es una bendición poder estar aquí con ustedes y saludos a todos los que se enganchan, así que compartan desde ya. Quédense enganchados, por favor, no se pierdan. Y bueno, pues realmente gracias una vez más, porque sé que es difícil esta situación. Abrir nuestro corazón, como decías Verónica, abrir nuestro corazón no siempre es bueno. Ujú. Muchas veces también porque esto es un tema público, ¿no? En este caso, Sí. un espacio público en el que muchas personas van a ver y tal vez el no saber cómo lo van a tomar o escuchar una historia real, muchas veces pueden ser un arma de doble filo, tal vez, ¿no? Correcto. Pero gracias a Dios porque sabemos que a través de estas situaciones difíciles, pues Dios es glorificado en medio de cada Así momento. es. Y pues hoy queríamos poder traer a la mesa este tema que es perder a un ser amado. Creo Ujú. que Ingrid y yo pues hemos tenido pérdidas también muy significativas que hemos atravesado y pues que han sido muy dolorosas, ¿sí? Pero en esta noche quisiéramos poder prepararnos para este espacio, poder conocerlos un poquito más. Yo sé que mi querida Sheila te conozco desde muy pequeña Ujú. y Sí. pues con Vero y nos estamos conociendo, Correcto. pero gracias a Dios porque podemos compartir con más mujeres, Amén. ¿sí? Ujú. Así que no sé, pues, Y cuando hablamos de pérdidas significativas, si quizás yo haga la pregunta, ¿cuál ha sido la pérdida más significativa que hemos tenido? Y dejo quizás esta pregunta abierta para que podamos comentar un poquito acerca de aquellas pérdidas que han dejado nuestro corazón en pausa. Ujú. Bueno, yo creo que la más significativa, puedo decir, la de mi padre, ¿no? Sí, perdí a la abuelita, era más adolescente, uno como que no cae en cuenta cuando es niño, pero ya ahora de adulto, pues el padre es como dice la canción de cierto compositor,
o sea, padre o madre, son las raíces, ¿no? Y la vida y la sangre de uno, ¿no? Entonces, no es algo sencillo, pero con la ayuda del Señor podemos avanzar. Ujú. Bueno, mi pérdida más significativa desde mi corta edad ha sido perder a mi hijo. Fue una situación complicada, difícil, dolorosa, diría yo extremadamente dolorosa. Llegué quizás a comprender a Dios cuando entregó a su hijo. Mm, Eh, de verdad, hay nombre para cuando muere un esposo que quedas viuda. Cuando muere un padre eres huérfano, pero cuando muere un hijo no hay título. Y la verdad que atravesar por ese momento es bien doloroso y solo la mano del Señor es la que te ujú. ayuda y te levanta nuevamente a darle, y Él es el que te da el sentido a seguir viviendo y a continuar en este camino. Amén. Ajá. Ujú, amén. En esas pérdidas, pues realmente escuchando el perder a un padre, en este caso Sheila, Ujú. ¿cómo, cómo lo tomaste? ¿Cómo lo sintieron en este caso el poder decir, bueno, tal vez Dios dijo que no, una oración tal vez no resuelta, no respondida? ¿Cómo fue esta pérdida? Ujú. Bueno, para de pronto los que nos oyen en esta oportunidad, es la primera vez que voy a abrir el corazón así, no porque estamos en un ambiente de familia, no me habían invitado anteriormente a poder tratar algo así del corazón y eso, pero creo que no era la fecha indicada, estaba muy, muy fresco y yo sabía que me iba a poner a llorar y a romper ahí, y aparte no era un comunicador, alguien que yo conociera tanto, como ahora, como estás diciendo, nos conocemos de pequeña. Acá la pastora, pues también desde muy pequeños, porque todos tenemos la misma edad, estamos contemporáneas aquí, en realidad no es Todas aquí, quinceañeras, claro, vale recalcar sí, claro, que entonces, todas somos jóvenes. exacto, entonces es una generación bonita de la Iglesia de Dios que nos hemos visto, ¿verdad? Entonces, yo digo, bueno, y ha pasado ya un tiempo más, entonces yo creo que puedo abordar cuando me hicieron la invitación a estar aquí en este espacio. Pues yo dije, bueno, está bien, vamos a hacerlo. Pero en ese tiempo, como les decía, no estaba preparada, ¿no? Es más, yo le dije que no podía, que tenía otro compromiso. Sí tenía un compromiso, pero no ese día, sino un día anterior. Y dije, no sentía estar ahí. Pero entonces, respondiendo a tu pregunta, sí es algo pues que uno no se lo espera, ¿verdad? Nadie piensa morir un día, pero sabemos que es la ley de la vida. Ahora, claro, mi padre, pues ya en su ancianidad, parte con el Señor. Para nosotros fue también sorpresivo porque fue rápido, fue un proceso casi de una semana en la que el Señor pues hizo el llamado y voló a su presencia. O sea, no estuvo enfermo largo tiempo, no es que estuvo internado, hospitalizado, no. Él siempre, claro, decía, en el momento en que el Señor me llame, pues bueno, como los árboles, me voy así parado, o sea, con él decía entero, no deteriorado, en pedazos, o que bueno, pobrecito el abuelito, decía, ya, ahí se lo llevó el Señor. Él decía, a nosotros nos causaba gracia, Claro. pero no nos imaginaban, pues no, que, ya, bueno, sí. Y efectivamente, el Señor contestó con esa oración de él. Él se fue casi en sus plenos 70 años de vida y fue una simple gripe, nada más, que luego se complicó y ese fue el pretexto, pues, ¿no? Dicen que no es en la víspera, sino cuando toca, ¿no? Que la gente se va y así mismo fue. De una semana a otra pasó su cumpleaños, pasó el cumpleaños mío, porque esto fue en diciembre, fechas festivas, toda la casa con alegría. Y eso, una tosecita, una gripe, así leve. Se fue a chequear todo, los médicos, no era nada, pero así, en cuestión de días, tac, tac, tac. Cuando él recibió una palabra, algo muy personal, que el Señor le ministró y que él recibió, de que era tiempo de partir. Entonces, claro, algo fuerte, pero él lo procesó en su espíritu. Nosotros, pues, decíamos, claro, es la palabra que el Señor le dio fue que el tiempo se había acabado y pues él entendió que era el tiempo terrenal, ¿no? De su vida, de su llamado. Nosotros decíamos, bueno, que lo veíamos como sí, ya la enfermedad, digamos, el remedio, todo lo normal, ¿no? Todo el proceso natural se hizo. Pero un amanecer domingo, pasando Navidad, él pasó Navidad, hace una oración por nosotros, se despide de todos, nos da la mano, estábamos obviamente con mala noche, ¿no? Estábamos como enfermeros turnándonos, Cuidándolo. aunque tuvo toda la atención en casa con dos doctores, una enfermera, todos cristianos.
aparte hermanos que estuvieron asistiendo, hermanos caballeros de la congregación muy cercanos, ¿verdad? Y nosotros, ¿no? La esposa, mi mami, los hijos, la familia y el núcleo. Entonces, cerca de él se pudo despedir como él se lo había pedido al Señor con su familia, ¿verdad? Él nunca dijo, bueno, no quiero estar hospitalizado los últimos días de mi vida. O sea, el Señor respondió y hizo hasta el último, ¿no? Eso nos Como da a él nosotros, quería. exacto, un testimonio de que el Señor nos oye hasta aún, como él dice, nos ayuda a pasar ese lecho de muerte. Y así vimos ese testimonio, ese ejemplo. El Señor lo llama a su presencia, amaneciendo un domingo 26 de diciembre y ya, pasó, lo llevamos a la emergencia, normal, todo lo humano posible, ¿no? Al seguro, la reanimación, todo. Pero ya el Señor había determinado, ¿no? Escuchamos incluso ahí que el perrito, que era muy querido de él, ahí lanzó su aullido y pues bueno, dijimos, partió, ¿no? O Pero en sea, este caso, Sheila, ¿cómo en estos días que tú me comentas, cómo era tu oración? Porque ahorita estamos hablando de la oración de nuestro querido pastor Hugo ujú. Barragán, evangelista, Sí, ¿verdad? sí. Y pues entendemos que un varón de Dios recibe esta palabra y lo tomó como lo que era, un varón de Dios. Ujú. Pero tú como hija en esos días, tú recibiste esa palabra también y escuchaste esa palabra. ¿Cómo lo tomaste tú como hija? ¿Qué decías? Bueno, ¿será verdad o no será verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál era tu oración? O sea, Señor, sana a mi papá, porque tal vez dices que es una simple gripe, pero ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué pasaba en tu corazón? ¿Qué pasaba dentro de ti? Ujú. Claro, o sea, todos declarando victoria, ¿no? Lo que sabíamos, lo que se nos ha enseñado, Ujú. declarar la palabra de fe, de sanidad. Sanidad. En eso creíamos, ahí, en eso estábamos anclados, pero entendemos que el Señor es soberano ahora, ¿verdad? Que Él decide hacer. Y al momento, pues, esa era nuestra declaración de fe, de guerra y de victoria. Ahí estábamos, ¿no? Mantenían la fe Claro. puesta y que él podía levantarse en nuevo. Claro, porque así mismo podíamos ver que iba avanzando, ¿no? En esos 2, 3 días así evolucionaba favorablemente. Entonces ya por eso decíamos, bueno, sí, sí sale adelante. Así es. Claro, pero el Señor determina definitivamente la vida de nosotros. Así que en eso, pues ya cuando sucede, nos quedamos como que, bueno, ¿qué pasó, Señor, no? Sí entendimos que cuando orábamos, sabemos que el Señor habla, los que nos están viendo sabemos que Dios responde, creemos en que nuestro Dios está vivo, pero escuchábamos como un silencio, que ahora decimos, claro, o sea, el Señor tomó su determinación. Entonces, eh, ahí podíamos entender que ese era el silencio del Señor, ¿no? O sea, algo que Él ya había determinado en la eternidad que tenía que suceder, y pues claro, Él iba a estar a cargo nuestro después de todo ese proceso que ya tocó pasar como duelo. Ujú. Tal vez en esa parte te sentiste sola en ese silencio En el momento de la oración o ya después de que sucede ya la partida. durante la partida, el proceso que obviamente requiere de muchos procesos y muchos papeleos. Y luego de que ya se acaba el funeral y llegan a casa y no está esa persona que amas en esa silla de siempre, en ese sofá de siempre, como hija, Ujú. porque obviamente se parte el corazón, se paraliza Claro. todo. ¿Cómo te sentías? ¿Cómo te sentías en esos días? No, pues terrible. Aparte que teníamos falta de sueño, o sea, no habíamos dormido nada, nada, nada. Estábamos en las fuerzas, como les decía, detrás de cámara, en las fuerzas del espíritu. O sea, si estuvimos parados, fue porque de verdad Dios nos sostuvo, porque tuvimos malas noches, así de vigilia, Consecutivos. claro. Y pues tras eso, bueno, ya recibí, como decías, a cargo un funeral y eso. Hubo hermanos, el cuerpo de liderazgo para qué de Centro de Oración Hebrón se portaron muy, muy reconociendo a su padre espiritual. Ellos se hicieron cargo de lo que había que hacer. Mi hermano Gerson estuvo pendiente como hijito varón. Ahí también, así mismo, sacando fuerzas, pues nosotros acá con mi mami, tratando de ver qué se De hacía, ¿no? soportarla también a ella, Claro, ayudarla. ayudarla, Es un exacto. soporte, claro. Cuando sentí ahí como que el primer, como yo te decía, no sentí quizás como el título de, ¿cómo es? El remesón en el corazón al momento, sino en la cabeza, porque dicen Ujú. los especialistas que perder a alguien es como que tengo un martillazo en la cabeza, algo súbito. Y literal, yo decía, eso, claro, eso yo sentí. Yo dije, pum, me quedé así como que, ya, me dijeron, bueno, ya partió. Y yo,
Sí, me quedé como en shock, ¿no? Ujú. Y poco a poco fui procesando eso. Yo creo que Asimilar. también el Señor puso como una anestesia o algo así. Lo sentí porque como que me calmé, ¿verdad? Claro, cada ser humano tiene sus reacciones diferentes, pero así, ¿verdad? Y ya cuando me senté a almorzar, porque eso fue en la mañana del domingo, cuando ya me senté al almuerzo, ahí sentí como que Y es ahí el quizás vacío. y es ahí quizás un poco el título que tenemos acá, ¿no? Cuando el corazón se pone en pausa, cuando todo se Ujú, paraliza, cuando todo lo que era normal deja de ser. Deja de ser. se Pero altera. tú nos contaste algo que es real, que quizás no hay nombre para tu pérdida, ¿no? Que es muy delicada. Perdiste a un bebé que entiendo de horas de nacido. Tuviste que entregarlo Días, al ajá. Señor, días de nacido. Días, sí. Tuviste que entregarlo al Sí. Señor. No sé si suene yo atrevida con esta pregunta, pero ¿cómo se reconcilia una madre con Dios después de haberle tenido que entregar a alguien que ni siquiera tuvo la oportunidad de conocer muy bien? ¿Crees tú que la palabra reconciliación cabe en esta dinámica? ¿Crees tú que tuviste necesidad de reconciliarte con Dios? Por ¿Y supuesto. cómo lo hace una mamá que tiene a un bebé de días de nacido para hacer esto? Por supuesto que hay una reconciliación. Después, al Mm, inicio uno no entiende, no entiende y cuestiona. Somos humanos y tendemos a cuestionar, Señor, ujú, ¿por qué? mm. ¿Por qué me pasó esto si yo voy a la iglesia, yo congrego, yo estoy contigo, yo te lo pedí? ¿Qué pasó? ¿En qué momento sucedió todo esto, no? Entonces, como dije al inicio, uno viene a la reconciliación cuando uno logra entender el dolor del Señor cuando entregó a su hijo. Es cuando después de 6 meses de la pérdida, el Señor me dio una palabra a través de mi esposo y ahí logré entender y dije, bueno, Señor, tú tienes un propósito y voy a aceptar tu voluntad. Pero al inicio uno cuestiona. Al inicio es duro. Ujú, sí. ¿Y tú crees que el Señor te respondió el por qué? ¿Por qué Ujú, pasó esto? ¿Por qué a Verónica le pasó esto? Porque sí, sabes que a veces pasa, ¿no? sí. Yo tuve quizás algo similar y sí pasa. Y yo me hice la pregunta, ¿por qué si tal persona estaba en la misma condición que yo Ujú, y tal persona, yo perdí a un bebé también, pero en el vientre, como lo comenté, ¿por qué si tal persona fue al médico y oró y esos latidos volvieron a salir, por qué a mí no me pasó lo mismo? ¿Tú crees que el Señor respondió tu por qué o tu para qué? sí, yo creo que sí me lo respondió a medida que pasó el tiempo, porque, bueno, solo para recapitular un poquito y poderte contestar esa pregunta, yo soy la cuarta hija de mi papá y mi mamá. Y desde pequeña, yo siempre soñé con ser mamá, Ujú. siempre soñaba, ya. Yo siempre molesto que yo no tenía muñecas ni Ah, nada, pero siempre yo jugaba al que cocinaba. Entonces siempre soñé mm. con ser mamá. Cuando yo me casé, yo le dije a mi esposo, inmediatamente vamos a ser papás, porque es lo que anhelo, Esa es lo la que yo condición. sí. Me casé joven, me casé a los 21 años de edad. Entonces, cuando empieza mi matrimonio, pasan los años y no sucede nada. Entonces vienen, claro, las oraciones no contestadas. Uno ora, Señor, pero entonces el Señor está en un silencio absoluto. Vamos a muchos médicos y bueno, da la noticia que no podemos tener bebés. Ese fue el diagnóstico. Ese fue el diagnóstico. No pueden tener bebés. Imagínate, a mi corta edad, ahí ya viene el por qué. Mm, ¿Qué pasó, Señor? ¿Por qué? Y te vienes a comparar también, ¿no? Como tú sí. decías, no, uy, si mis amigas ya van por el tercero, yo, yo ni por uno. Pero empezamos a hacer un tratamiento donde logré concebir. Pero mi anhelo siempre fue tener un varón. Mi anhelo siempre fue tener un varón. Entonces, cuando me hacen la ecografía, después de 5 años de casada, logré concebir por un tratamiento y comencé, Ingrid, yo diría que quizás ahí comencé a desviarme de la voluntad de Dios. Comencé a poner a la ciencia en primer lugar. ¿Pudiste identificar eso Ahí yo después? identifiqué, Ujú. sí. Claro, en ese momento no, yo dije, bueno, los médicos son los que... Estabas haciendo tu Ya parte está. y tratando La, de cumplir tu sueño, tal vez, correcto, como mujer. exacto. Entonces, cuando logro
me dicen en el eco que no es uno, sino son dos. Y no solamente son dos del mismo sexo, sino son niño y Me niña. imagino la alegría que Wow, o tuviste sea, en ese recuerdo momento. todavía ese momento, pero yo hice toda la logística para la cuna, todo para un varón. Quizás fui egoísta en ese momento con mi bebé, pero ese fue mi sueño y mi anhelo y comencé a poner eso en primer lugar. ¿Qué pasa? Que llega el día en que doy a luz y cuando nace el primero. Cuando el doctor dice, salió el varón. Yo, wow, lo vi, me lo alzaron, lo vi. Y yo llegué a la habitación, no me los pusieron porque nacieron prematuros, pero yo llegué a la habitación y mi esposo me dice, están reanimándolos y todo, pero no te preocupes que todo está bien. Más tarde los traen o quizás mañana. En la madrugada, mi esposo dice, la niña está bien, hay que hacerle exámenes, sí, en cuidados intensivos, pero al bebé lo pasaron ya a UCI. Ay, es ahí donde se pone a prueba nuestra fe. Se pone a prueba en realidad y ¿qué va a pasar? Yo me acuerdo que yo me arrodillaba en el hospital, yo decía, Señor, tú lo vas a sanar, tú lo vas a sacar de ahí. Y al día siguiente, ustedes que son madres, yo cesareada, con las piernas hinchadas, yo tenía fuerzas, yo no sé dónde tenía fuerzas, yo iba a buscarlo, iba a verlo, pero nunca lo pude tocar porque estaba en una máquina, nunca lo pude abrazar, pero bueno, siempre estuvo mi esposo ahí para ayudarme, me consolaba. A los 6 días de estar en el hospital, mi hija se puso bien y me dice, le vamos a dar de alta a su hija. Y yo, sí, pero era como la mitad sí, la mitad no. Me la dan, mi esposo la lleva en los brazos. Al bajar me dicen familiares del paciente, el nombre de mi hijo, y fuimos a ver y le había dado el primer infarto. Mi esposo no me lo quería decir, yo fui a la casa porque la bebé necesitaba muchos cuidados. Estoy durmiendo del cansancio y yo siento que alguien grita y dicen se fue. Yo me levanté, yo estaba solo con mi hija. No sabía qué pasaba. Al instante llega mi esposo y me dice, Verónica, ya pasó lo que tenía que pasar. Y yo, ¿qué pasó? Se murió. Ahí es donde el corazón deja de latir. Ahí es cuando se pone en pausa y ahí es quizás cuando es más fuerte la pregunta como que ¿por qué no? Y otra vez, Vero, con mucho respeto, y no quiero sonar quizás atrevida, pero ¿se vale enojarse con Dios? Y mira que es una pregunta quizás muy dura, pero ¿crees que en este episodio tan fuerte, en este momento donde todo se te nubla y quizás no logras asimilar lo que te están diciendo, se vale quizás enojarse o con Dios? No sé. Se vale, no sé si la palabra vale está Ujú. bien, pero sí pasa. Eh, yo no pude entregar a mi hijo en el cementerio porque había alguien yo tenía que cuidar. Era tu otra bebé, la Ajá, que estaba bien. en los propósitos del Señor me dio alguien a quien tenía yo que cuidar, pero destrozada en realidad. Y yo sí me enojé con el Señor. Por eso es que te decía al inicio la reconciliación, ¿no? Porque yo decía, ¿para qué me lo diste si me lo ibas a quitar? Ujú. Pasaban los días y yo cambiaba a mi hija de pañal, yo cambiaba de ropa y yo decía, yo tengo que cambiar a otro más. Y ya no estaba ese espacio en la cuna vacío. Ujú. Y en todo momento decía, Señor, ¿por qué? Si tú me lo diste, ¿por qué me lo quitaste? Pasaron meses oscuros, difíciles, psicológicamente me afectó demasiado. Yo simulaba que lo hacía dormir, hasta que mi esposo llegaba del trabajo y me encontraba llorando y llorando y llorando. No sé, yo me imagino que alguien aquí se identifica conmigo en este caso. Y mi esposo un día me dijo, ya,
ya Verónica, o sea, ya pasó, ya entrégalo. Ujú. Entonces yo le dije, ¿cómo hago? Si ese Dios perfecto, el que yo le pedí, me falló, Ujú. me lo quitó. Y él me dijo, Verónica, tienes que entender que Jehová Dios dio y Jehová quitó. Exalta el nombre del Señor. Él sabe lo que hace. En todo tiempo sea Dios Ujú. alabado. Así es. Y quizás en ese momento, Vero, es cuando otra vez como que nos cuestionamos y no entendemos qué es lo que está pasando, pero siempre hay algo o alguien que determina y que te pone como un alto, como una palabra. En este Mm, caso fue tu esposo con mi que te dio una esposo. palabra que se encuentra en el libro de Job, Ujú. donde el Señor dio y el Señor es el que da y el que quita. Y Ujú. quizás en ese momento fue cuando tú pudiste reconciliarte con el Señor. Sí, fue en ese momento, a los 6 meses de la pérdida, mi esposo me da esa palabra, me reconcilié con el Señor, le pedí perdón, quizás Ujú. por el momento difícil y las palabras, quizás que en la misma oración que yo Claro. hacía, Ujú. cuestionaba, ¿no? Claro. Y como dije al inicio, he crecido en un hogar cristiano, conozco de la palabra, pero en el momento de la dificultad, del dolor tan profundo, es donde se pone a prueba, en realidad, nuestra confianza, nuestra fe. Y gracias por compartir eso, Vero, porque a veces hay cosas que no se ven, Belén, ni se dicen de las pérdidas. Esos días donde no estamos maquilladas, Ujú. donde no estamos arregladas, donde lo que menos nos importa es si nuestro cabello está bien, está limpio o no, donde lo que menos nos importa es si la ropa combina o no combina, sino que estamos enfocados en lo que quizás pudo ser, pero no es. Y quizás estamos tratando de asimilar a nuestro ritmo esa pérdida, porque el duelo no tiene una fecha definida, el duelo no tiene quizás un tiempo definido donde nosotros podamos decir, sabes que espérate que a tal mes, a tal día se va a quitar todo esto. Fuera quizás maravilloso si fuera así. Y se sigue recordando y cuando se recuerda se vuelve a vivir quizás el dolor. Pero gracias otra vez, Vero, por compartir esto, porque otra vez quizás no se habla del llanto, de las lágrimas. Ujú. Quizás no se habla, Belén, a veces de que quizás, lo digo porque me pasó, en algún momento tú sientes que tú misma estás como devariando, tú sientes que en algún momento dices, ¿será que me estoy volviendo loca? Ujú. Porque estoy escuchando cosas o haciendo cosas y yo misma como que me asusto y digo, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Sí, Ay. y realmente este proceso del duelo, no sé si coinciden conmigo, pero bueno, a Vero le pasaba Que Ujú. decían, que me decía un bebé, pero no sé si les ha pasado el poder tratar de llamar a esa persona. No sé si te pasaba en algún momento, Sheila, con tu papá, o decir en la mente, me pasó esto, le voy a contar a mi papá, le voy a contar a mi Eso hermano, le pasa. voy a Claro. contar Ujú. a mi mamá, O estás esperando la llamada de esa o estás persona esperando la porque tú sabes que llamada. todos los días o tal día te llamaba. Ujú. Eso pasa. Y algo muy importante que le preguntabas a Verónica es esto de saber, incluso saber que como cristianas pasamos por ese momento del duelo y que en algún momento de ese proceso decimos, no, no puedo perdonar a Dios. Y yo sé que muchas se van a quedar admiradas con lo que yo estoy diciendo, pero me pasó. O sea, a mí Ujú. me pasó decir, necesito decir que voy a perdonar a Dios, Que no es como porque Él merece absurdo. mi perdón, porque estarías hablando una aberración, pero Exacto. en mi humanidad, correcto. en mi humanidad es como que me peleo con Dios por Claro. lo que pasa. eh, y en esos días uno dice, bueno, tengo que hacerlo, o sea, tengo que decírselo porque en nuestra oración y nuestra conversación con Él, pues necesitamos decirlo y hablarlo. Y no sé si tal vez alguna mujer nos está escuchando en este momento y se sienta de esa forma de decir, bueno, perdí a mi mamá, perdí a mi papá, perdí un novio, perdí un esposo, ¿verdad? Y tal vez no, como decía Sheila, no todos tomamos el duelo de la misma manera. Y hoy pueden sentirse lastimadas por Dios, Mm. pueden sentirse heridas porque Dios no contestó la oración O quizás todavía no perdonan a Dios. o tal vez no perdonan a Dios.
Yo recuerdo mucho que cuando mi hermano estaba en el hospital, en un proceso de cáncer, en plena pandemia, yo iba a su cuarto y como decía Sheila, en lo que nos ha enseñado a declarar sanidad, a declarar que Dios hace todo posible, yo iba a su cuarto, me arrodillaba y empezaba a declarar el Salmos 91 porque nosotros no lo podíamos ver en el hospital. Y yo recuerdo tanto una mañana que mientras yo oraba y oraba y oraba, yo sentía una batalla, yo sentía la batalla de la muerte realmente, pero en nuestra humanidad decimos, bueno, eh, no va a pasar nada. Pero precisamente en ese momento es cuando mi hermano estaba batallando. Y, y ese proceso en que tal vez muchas mujeres estén pasando hoy, tal vez de otra forma, pero reconocer que sí, Dios sigue el control, aún a pesar de eso tan duro que podamos pasar, Gracias. aún a pesar de que Dios diga que no a una oración que no es que le faltó fe, que no es que le faltó arrodillarse más, que no es que le faltó suplicar más, sino porque Dios lo quiso de esa manera y muchas veces todavía no lo entendemos. Yo puedo decir que sí he visto ciertas cosas, pero no es que digo, bueno, esto es lo, por este tema pasó y así es la determinación. No, hay cosas que puedo ver, hay cosas que puedo entender, pero hay otras que no puedo entender. Y solamente me toca o me tocó decirle, Señor, tú eres absoluto, tú sabes lo que haces y seguir reconociéndolo como Dios. Y en esa línea, Claro. Belén, quizás poder entender que no es un castigo de Dios, pero que aún en medio de ese silencio, Dios habla. Podría yo preguntarles cómo Dios les habló después de estos eventos tan que marcaron, que yo estoy segura, estos eventos marcan un antes y un después. ¿Cómo Dios les habló a ustedes? Bueno, eso les iba a preguntar, porque yo no sé si a ustedes les pasó, eh, yo me di cuenta después, ¿no? Pero no sé si a ustedes les pasó que en medio del proceso y en medio del dolor, que te digo cuando te dan la noticia, partió, ya no está. Dios manda a alguien que te consuele. Obviamente usas personas que estén ahí y en el momento del funeral pues estamos acompañados, ¿verdad? Yo creo que el momento duro es después, El momento duro es definitivamente, después, cuando es llegas a después casa. cuando todo está vacío, pero en ese momento que yo recibí la noticia, eh, dije que literal el corazón se detiene y llegó, te digo, como a la media hora, llegó un grupo de hermanos de la iglesia, donde ahí está, también llegó el pastor, y yo no quería ver a nadie. Claro, Claro. claro, normal. Uno no Pues quiere ver a uno no nadie, tiene ánimo de a nada. No, nadie. y bueno, no sale, porque quizás en ese momento nadie entiende. Y mira, hay algo que yo digo, a veces en las personas que te acompañan por hacer un bien, a veces dicen palabras incorrectas. Y eso como que lastima y hiere Claro. más. Ay, no te Ujú. preocupes, ya vas a tener otro. Mm, Minimizan el dolor claro, claro. que uno lleva adentro. Tú eres joven, puedes Tú tener eres más joven, puedes tener. hijos. Sí, En el caso de Sheila, quizás, bueno, él ya cumplió su su ciclo, él ya propósito, vivió, ya era una persona adulta, pero Ujú. hay palabras que no consuelan en ese momento. Algo que a mí me chocaba, yo creo que a mis hermanos también, era que en esos momentos que uno está sensible y quebrado, te digan como que, bueno, y son bíblicos con la gente, ¿no? Usa el versículo de, es que como si el grano no cae en tierra y no muere. Entonces, no me digan eso ahorita, Porque que yo no ahorita quiero no. entender por qué se tuvo que morir para que nosotros Exacto. brillemos, crezcamos. No, ya. Así Ahorita es. díganme otra palabra y si no tiene nada que decir, como dice, mejor no digan nada, porque hay que ser empáticos, ¿verdad? un abrazo es más que suficiente. Suficiente, Sí, porque un abrazo. Y eso es tanto. interesante, pero un abrazo es más que Sí, el suficiente. Señor A en veces ese las palabras momento, sobran, ¿no? el Señor, Exacto. ajá, en ese momento el Señor vino el grupo de hermanos, no quería verlos, abracé a todos, pero hay alguien que llegó dentro de ese grupo Ujú. que el abrazo de esa persona literal fue como Dios abrazándome Amén. y diciéndome tranquila, No te dejé. no te dejé". Ella no me habló, fue una Ujú. persona, una mujer, no Ujú. me habló, no me dijo nada. Yo casi no tenía mucha relación con ella, se enteraron creo que en la iglesia y en ese momento fueron. Pero ella me abrazó y literal vino como que recién reaccioné a lo que estaba Mm. viviendo y recién ahí llegué a pensar y dije, bueno,
Le decía a mi esposo, ya se fueron, ¿qué vamos a hacer? Es un bebé, lo velamos, no lo velamos. Viene la otra. Mi esposo dijo, no quiero nada, no quiero nada. Para él fue difícil también, pero Claro. él los pudo manejar un poco más, ¿no? Porque él decía, el dolor de él, más tener que cargar con el mío. Claro. Entonces, y el de mi bebé que necesitaba ser atendida. Entonces, sí, un abrazo al Señor en ese momento del dolor, aunque pareciera que no está, que está sola, que literalmente todo se acabó, el Señor está ahí y te manda ese abrazo. O quizás sí, esa palabra de consuelo, ¿no? Que te hace recapacitar otra vez y te dice, bueno, vamos con pausa, es un proceso, lo necesitas. Ujú. Así es. Lo necesitas. Muchas veces necesitamos esos procesos, quizás para lograr entender el llamado de Dios a tu vida. No sé ustedes qué piensan, pero algo que compartía con Sheila brevemente antes de iniciar es que como normalmente tenemos un proceso de duelo, ¿no? Un espacio, no todos toman el mismo espacio, pero ¿qué piensan ustedes sobre las mujeres que tal vez han vivido pérdidas significativas y que tal vez se aíslan mucho tiempo? Es decir, que todavía están sumergidas en ese dolor y no porque no respetemos, no porque no creamos en ese dolor, pero tú decías algo muy importante, hay personas que llegan así tú no quieras para poder tener esa palabra, para poder animarte. Y si nosotras dejáramos a un lado esas palabras o no consideraríamos a esas amistades, a esa familia en la fe, familia de sangre, ¿verdad? ¿Qué sería de nosotras? O sea, creo que Dios en cada pérdida ha usado a personas, ha usado miembros de iglesia que nos han podido acompañar. Me comentaba Sheila que había ciertas personas que les acompañaban, ¿verdad? En Sí. casa, que no había nada que hacer en casa, pero que iban a casa. Y qué bueno por aquellas amistades y familias que saben que en medio de ese dolor necesitan algo, aunque uno se sienta morir, aunque uno se paraliza el mundo, pero tal vez una simple broma o algo te saca una sonrisa, te ayuda a despejar un poco la mente. ¿Qué podrían decirle ustedes a aquellas mujeres que todavía están eh, tomadas en ese dolor, que todavía están ahí consumidas por el dolor y que no pueden salir de ahí, que no quieren abrirse al mundo, a enfrentarlo tal vez? Quizás el miedo a enfrentar la realidad, ¿no? Quieres esconderte en el dolor. Y cuando tendemos a pasar mucho tiempo escondidas en el dolor, puede ser una desventaja espiritual muy fuerte para nuestras vidas, porque quizás si no logramos entender el propósito de Dios, quizás podemos hasta alejarnos de Dios y literal olvidarnos de que Él existe. Entonces es necesario poder salir del dolor, poder permitir que alguien te acompañe. Que el duelo no dure más allá de lo que sea necesario, ¿verdad? Ujú. Porque hay personas que sí están, quizás están sumergidas en ese dolor, que nunca se reconciliaron con Dios y que más bien se alejaron Sí. y siguen aún renegando y guardando quizás amargura en su Ujú. corazón contra Dios porque Dios no escuchó la oración o no entienden que no escuchó la oración como ellos querían, porque quizás sí, seguramente sí. Aquella persona, independientemente de quién haya partido, Ujú. vino y cumplió el propósito que el Señor lo determinó. Y yo creo que estamos de acuerdo con eso. Independientemente de su edad, independientemente de la relación que haya tenido con nosotros, vino y cumplió lo que el Señor quería que cumpla. Ujú. Yo quisiera preguntarles, ya para ir cerrando este espacio, de verdad que gracias por abrir el corazón y hablar de cosas que quizás no se hablan y que no decimos, pero ¿cómo, cómo esta pérdida, sí, o qué significó esta pérdida más allá, obviamente, del dolor, de la partida de este ser querido? Pero otra vez, ¿qué hizo el Señor a través de? Ustedes pudieran identificar quizás y para compartirnos y para que sea de bendición para los que nos escuchan, pudieron identificar para qué el Señor utilizó este proceso. ¿Qué determinó esto en sus vidas? Y les digo esto porque a veces, y digo quizás solo a veces, creamos altares sin querer. Y el Señor
quiere guardar nuestro corazón y quiere que nosotros lo veamos siempre y Él siempre sea el centro. Y entonces por eso quizás Él permite ciertas cosas. Y Él quizás permite a veces que tal persona se vaya porque ya cumplió su propósito. Y, y, y eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas, que derribemos quizás altares que nosotros hemos creado y que nos enfoquemos en el llamado que el Señor nos ha dado. Y que este testimonio, lo que en algún momento fue dolor, ahora sea testimonio y sea de bendición. ¿Qué fue, Sheila y Vero, lo que el Señor hizo en ustedes Ujú. a raíz de este proceso, de esta pérdida tan significativa? Ujú. Bueno, eh, pues yo creo que sí marca un antes y un después. Nos lleva a una nueva etapa, a ver la vida de una manera diferente. Estábamos acostumbrados a esta persona, ¿verdad? Como decía Belén, había de querer como voy a contarle o voy a decirle o voy a hablar, ¿no? Es natural. Pero algo que tenemos que aprender para todos aquellos que nos escuchan es que el duelo hay que caminarlo, hay que procesarlo, hay que un día a día caminarlo. No podemos correr, queremos salir de ahí corriendo. Queremos nosotros que se acabe, pase el día y ya todo vuelve a la normalidad. Hay que caminarlo. Yo no lo entendía cuando una pastora me lo recomendó, me lo ministró porque ella también había perdido a su mamá. Me decía, mijita, hay que caminar el dolor, tienes que caminar. Y yo, ¿cómo es eso? O sea, pero solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a salir adelante. Uno tiene que poner de su parte, es verdad, ahí aplicar la palabra, todo lo que hemos escuchado y ahí lo hacemos carne. Ahí es que vivimos y experimentamos la realidad de nuestro Dios, de que es real, de que ese vacío solo lo llena Él, de que sí, como humanos sentimos y volvemos a llorar y hay fechas sensibles como el Día del Padre o de pronto el cumpleaños, ¿verdad? Que queremos celebrar, hacer el agasajo y todo, pero ahí oramos y el Espíritu de Dios es el que pone ese bálsamo, es el único que puede poner esa curita, dice la gente, pero es más como un bálsamo, es como un aloe, ¿no? Algo que refresca el dolor, el ardor y lo suaviza. Y podemos seguir, porque pues uno tiene que recuperarse, sino definitivamente cae en un hoyo de depresión, que es algo ya mucho más fuerte. Entonces, como cristianas, como creyentes, hay que poner de parte de uno también, agarrarse la mano del Señor, del Espíritu Santo de Dios y salir, ¿no? Entonces, ahora podemos decir, estamos del otro lado, de la orilla, ya volvimos a la vida, ¿no? Agradecemos también a la gente que nos acompañó, como decíamos, familia, gente de la iglesia muy querida que se comportó y pues el pastor Samuel también, no porque esté la esposa aquí presente, pero lo que es hay que decirlo y hay que reconocer, ¿verdad? Él sin que nos dijera, vengan, les voy a dar una terapia, no, él se ofreció a conversar entre semana, a poner de su tiempo, así que valoramos mucho eso, mami los aprecia mucho, a tratarla a ella como esposa ahora viuda, y sus hijos y luego como familia, sin que nadie se lo pidiera. Entonces fue algo que vimos que era Dios enviando gente específica para que Agradecemos a poder Dios, sí. caminar y salir. Entonces damos gloria a Dios por eso, así que sí se puede salir adelante y llevar y más bien recordar lo vivido, sea poco, sea corto el tiempo o quizás mucho, entendiendo con gratitud que ese tiempo lo dio el Señor y damos gracias por eso. Así Amén. es. Vero, ¿qué hizo el Señor Bueno, a través de este proceso en ti? en realidad se cumplió el texto, ¿no? Fui una vasija quebrantada, rota, pero fue para volverme a cero. Ujú. Y ahí pude comprender el llamado del Señor a mi vida. Y sí, agradezco también a todas las personas que estuvieron ahí a mi lado, aunque llegué a un proceso donde no quería estar con nadie, Claro. pero sí, estuvieron muchas personas también a mi lado y entender la voluntad del Señor, que es perfecta, es agradable, es buena, Ujú. y nada, seguir. Se recuerda en las fechas especiales, sí, duele, sí, Ujú. pero ese dolor ese dolor a mí me recuerda cuando yo me pongo en esos días sentimentales, en esos días donde solo quiero estar sola y poder llorar, porque el duelo también hay que llorarlo. Hay Claro. que llorarlo definitivamente, porque si nos queremos hacer fuertes, todo eso que tragamos, Ujú. diría yo, Ujú.
luego se expresa quizás hasta en amargura, En ira. en Y el ira. cuerpo lo somatiza, se Correcto. comienza a enfermar de todo. Entonces hay que llorarlo y yo creo que no hay fecha límite para llorar ese momento. Yo todavía me quiebro sola, pero ese dolor, el Señor me recuerda y dice, acuérdate, ese dolor fue para que puedas aceptar el llamado que yo tengo para tu vida. Y quizás muchas mujeres que nos están viendo hoy están en ese dolor o están pasando ese dolor. Yo quisiera decirles que recuerden que ese dolor Dios lo usó para recordarles que tienen un llamado especial del Señor a sus vidas. Literal, derribando altares en nuestro corazón, porque quizás esa fue mi parte humana en la que lo coloqué en primer lugar y el Señor te dice, yo soy el primer lugar, yo ocupo el primer lugar en tu vida. Déjame hacer lo que tengo que hacer y acepta el llamado que tengo para tu vida. Y así que eso cuesta, han pasado 8 años, Ingrid. 8 años van a ser 9 ya, mi hija va a tener 9 años de ese proceso. Y es duro celebrar el cumpleaños con alegría, porque un Claro. año más de vida Pero es como el corazón dividido, Y el un año corazón más de la de pérdida. pérdida. Ajá. Pero bueno, ahí está el Señor, el Espíritu Santo Amén. nos consuela, ¿no? Y hace su obra Amén. redentora en nosotros. Y hay que seguir, hay que continuar. Y yo agradezco a ustedes por haberme invitado. Fue un poco difícil aceptarlo, Ingrid, tú sabes. Pero más allá de poder que conozcan en realidad quién es Verónica, yo quisiera que puedan entender el dolor hay que poderlo ver desde otro punto de vista en el llamado del Señor y por eso estamos hoy conectados al llamado. Ajá. Hay una Así alabanza es. muy hermosa que no sé si la han escuchado, que Ujú. ahorita vino a mi mente, que se llama De tumbas a jardines. Ujú. Y es lo que puedo ver en ustedes, en Ingrid, en Amén. mi vida también, ver cómo Dios, luego de esas pérdidas, de estar en esa tumba, ¿verdad? Hoy hay un nuevo renacer en Él. Hay una nueva Claro. etapa, hay un nuevo renacer, han florecido nuevas cosas. Y bueno, tú dices también el tema de que perdiste a tu bebé, pero hoy tienes una preciosa hija que está ahí, que creo que cuando la ves sonreír, imagino cómo puedes ver la fidelidad de Dios La en tu fidelidad vida de Dios. también, que algún momento ella lo va a ver también, va a ver este programa y sé que Ajá. le encantaría ver que su mamá está dichosa de poder compartir con ella año a año y ver cómo Dios permitió que ella hoy sea ese jardín que florece tu vida, esa mujer, esa pequeña niña que te recuerda que Dios está Claro. ahí aún a pesar de todo. Ah, Así que yo me gozo, Ingrid, en esta noche, a pesar de que sí hemos llorado, no Claro. podemos evitar que haya sido conmovedor cada historia, Ha sido un programa cada muy emotivo hoy, proceso. ¿no? Pero qué hermoso que es Dios, que a pesar de todo lo que se pueda perder, hay vida. Y sabemos que aquellos que no están hoy con nosotros, pues están en esa eternidad y viviendo esa vida abundante que nuestro Dios nos ha prometido a todas nosotras, ¿no? Así es. Y que aún en medio de las pérdidas tan significativas, Dios nos habla. Em, Recuerdo súper cortito, quizás toda mi vida yo consideré que era una persona que no, que no podía hablar en público, o que no podía hablar o desarrollarme. Yo no sabía quizás lo que el Señor tenía preparado para mí posterior. Y recuerdo mucho que en mi caso en particular, si me preguntaran qué fue lo que Dios me enseñó o me recordó, yo recuerdo que yo tuve la pérdida de mamá y mamá tuvo unas pocas horas de lucidez o minutos, diría yo, de lucidez antes de fallecer. Y recuerdo que ella me miró a los ojos y me dijo, hija, tú eres fuerte. Y eso, yo creo que eso me marcó, porque aunque yo quizás no me considera o no me consideraba una persona fuerte o valiente para poder compartir con otras personas, eh, esa palabra de mi madre mirándome a los ojos, partiendo ya en ese momento, que me dijo, hija, tú eres fuerte, han sido las que de una u otra manera me han sostenido y creo yo que me han ayudado y me han preparado para lo que ahora Para tu estoy viviendo. llamado.
Para de ti lo que ahora llamada, estoy sí. viviendo. Amén. Y que no sabía quizás que yo que se venía. Y quizás si años atrás tú le hubieras preguntado a la Ingrid años atrás, oye, tú te ves predicando a mujeres o tú te ves hablando en público, yo te hubiera dicho no, no porque eso no es para mí. Así que otra vez, ha sido un programa súper emotivo, Belén. Así es. Pero creemos que el Señor toca los corazones de las vidas de esta Amén. hermosa comunidad que se está formando y dejarles saber que los momentos de dolor nos forman y que el Señor, aún en medio de esos silencios o en medio de esas pausas o en medio de esos procesos donde el corazón de verdad que se detiene, porque todo lo que tú conoces y todo lo que era normal se paraliza y cambia de un momento a otro. El Señor lo usa para hablarte y el Señor lo usa para prepararte para lo que Él tiene para ti, para conectarte al llamado que Él tiene para ti. Así que damos gracias, Belén. Estamos cerrando este tiempo. Damos gracias por todas aquellas que se están conectando y pedirles sus oraciones siempre, pedirles que compartan este espacio, este podcast para quizás mujeres que ustedes sepan que estén pasando por pérdidas o que puedan ser de bendición para que ustedes puedan, siempre les digo, darle like, compartir, comentar, dejarnos saber de qué temas a ustedes les gustaría hablar, porque recuerden que este es un espacio para mujeres reales, igual que tú. Así es. Muchas gracias. Que Dios les bendiga, que tengan una larga vida por delante y sigan cumpliendo su llamado y su propósito. Y algo que quería dejar antes de terminar es que debemos darle honor a aquellas personas que hoy no están aquí, viviendo lo que Dios nos permite vivir. Así que gracias a todas las que se conectaron en este episodio y no dejen de darle honor a aquellas personas que hoy no están aquí, pero que recordamos con amor y que podamos vivir esa vida que nuestro Dios nos permite vivir a través de lo que podemos hacer y servir a los demás. Que Dios les bendiga y nos vemos en un próximo episodio. Amén.